Chicos, les doy la bienvenida nuevamente al curso de escuela dominical, a la clase que estamos viendo de Apocalipsis, que en este caso es el pedacito de la visión de Cristo, este pedacito que está justo antes de las cartas a las 7 iglesias, que en la tarde, casi noche de hoy, es lo que vamos a retomar y terminar. Habíamos quedado en el versículo 11. Y este pedacito de las iglesias lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer en la próxima clase vamos a hacer una pequeña introducción antes de entrar de lleno a ver las cartas. Pero lo que viene ahora es digamos, la esencia o lo medular de la visión que Juan tiene de Cristo, que es súper importante. Comienza en el versículo 12, cuando Juan dice, y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, lo que debemos tener en cuenta es que en este caso, en el versículo 12, se nos presenta una visión de Jesús en su estado glorificado. Y por el hecho de ser una visión, no debemos perder de vista que su contenido o lo que está diciendo es principalmente simbólico en vez de literal. En otras palabras, esta imagen nos va a comunicar verdades de una forma indirecta. No es que nosotros absorbamos el contenido de Apocalipsis literalmente tal como lo estamos leyendo, porque como recordamos, ¿cierto? Hagamos un recuento. Em, como aprendemos en Daniel y otros pasajes bíblicos que tratan sobre visiones, tenemos que recordar eh, que el Apocalipsis es, valga la redundancia, literatura apocalíptica, y estamos hablando de visiones que son representativas, que tienen significado. En el caso de Daniel, por ejemplo, recordábamos de esta clase, cuando vimos los géneros de Apocalipsis, que Daniel tuvo una visión y que alguien le trajo a Daniel, un ángel, un mensajero celestial, le interpretó o le explicó el significado de la visión que Daniel estaba viendo. Las visiones tienen significado, son representativas, por eso la importancia de no tomarlas literalmente. Recomendación, como aparece aquí, un diccionario bíblico nos va a ser de ayuda para comprender los elementos, porque son, como decimos, son elementos súper simbólicos, son muy representativos y por eso un diccionario bíblico nos va a ayudar a entender qué significaban estos símbolos o qué papel jugaban en el contexto de Juan, como digamos como cristiano del siglo primero, y en el contexto también del que viene Juan, que es el contexto cierto de todo lo que significa la religión judía. Recordemos que apóstol Juan es judío, los cristianos son todos judíos, son judíos conversos, y el judaísmo, ¿cierto? Toda la religión del Antiguo Testamento es la antesala de lo que estamos viendo en el Nuevo Testamento. Así que tenemos que tener muy en cuenta y qué papel juegan las cosas que vamos a ir viendo representadas en las imágenes y en los símbolos. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo y lo primero que ve Juan son 7 candeleros de oro. Aquí empezamos nuevamente. Son con símbolos y con números. Recordemos que Apocalipsis también es súper intenso en el tema de los números. El número 7, como vimos alguna vez, es la simbología o la representación de la perfección, casi siempre ligada con Dios. Por lo tanto, ya tenemos un dato y hay 7 candeleros. Un candelero es un candelero, recordemos que es un aparato o un eh, pedestal, podríamos decir,
que es lo que sostiene una vela o una fuente de luz. Entonces tenemos 7 candeleros de oro, que simboliza el oro. Esa es fácil. El oro siempre en la Biblia representa, naturalmente, por temas históricos y culturales, representa majestad y riqueza. Como dice ahí, honor también. La función del candelero es dar luz. Y aquí, como, como aparece aquí, ¿qué es la interpretación del versículo 20? Cuando uno salta al versículo 20, una de las cosas y uno de los recordatorios de que esta visión no es literal es que a Juan eh, se le revela que estos 7 candeleros de oro son las 7 iglesias de Asia que habíamos visto en el versículo 11. Entonces, juntemos todas las cosas. Tenemos 7 candeleros, 7 candeleros que representan 7 iglesias y esos candeleros son de oro. ¿Qué podemos sacar entonces en claro? Que primero el oro, recordemos entonces, es eh, una señal de honor, de riqueza, y representa eh, el honor y la riqueza de estas 7 iglesias. Es, obviamente estamos hablando en el sentido espiritual, no solamente material. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de 7 estamos hablando de perfección. Por lo tanto, esas 7 iglesias, más que referirse a 7 individuales en específico de todo el resto de las iglesias de Asia, es que esos 7 son representativos de la perfección o de la completitud. Se refiere a la iglesia en general. Y el oro se refiere a la majestad y al honor, a la riqueza que tiene espiritualmente la iglesia. Recordando, por ejemplo, lo que hemos visto antes, de que cuando uno cree en el Señor, comenzamos un concepto del reino, ¿cierto? Cuando Jesús decía, o sea, cuando Juan decía que Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, la iglesia tiene privilegios, tiene autoridad y tiene bendición. Ciertamente, entonces tiene importancia este tema de el oro como símbolo de esas bendiciones espirituales o de esa posición espiritual. Por otra parte, eh, lo que refuerza o lo que recuerda, ¿cierto?, la función de la iglesia es la imagen del candelero. Jesús, alguna vez, ¿cierto?, en su ministerio terrenal, definió a la iglesia o a los creyentes como la luz. ¿Por qué? Porque la luz, ¿cierto? Es una imagen, además, otra imagen adicional. El candelero no tiene solamente la función de estar ahí para bonito, sino que el candelero, la función esencial que tiene es sostener una fuente de luz. Y la luz representa eh, conocimiento, ¿cierto? Básicamente, verdad, dirección y esperanza. Uno lo puede saber, por ejemplo, con el contrario, que es la oscuridad. La oscuridad representa confusión, ¿cierto? Representa ignorancia, representa temor. Entonces, em, esta imagen del candelero define o nos recuerda lo que Jesús dijo acerca de la iglesia, que nosotros somos la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, tampoco se esconde una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Aquí la luz representa, en, trayendo este contexto de Jesús, representa testimonio, representa eh, la proclamación, ¿cierto?, de la verdad de Jesús. Entonces, como se fijan, este, este, esta pequeña línea que podría ser muy cortita, que podría pasar desapercibida, es muy rica en significado. Sigamos, para no quedarnos estancados. Juan dice,
uno semejante que vio uno semejante al Hijo del Hombre. Y aquí vemos dos posibilidades. En este punto no me metí en el detalle del griego, pero así a simple vista con respecto al texto podemos tener dos posibilidades. La primera es que Juan esté describiendo una figura de apariencia humana. Recordemos que en el lenguaje bíblico, por ejemplo, puede suceder lo que sucedió en el caso de Daniel, cuando él estaba contemplando su visión y logró distinguir a aquella persona que identifica como el Mesías, y la forma en que él lo introduce es con esta frase: venía uno como un hijo de hombre. Y esa frase, como un hijo de hombre, eh, que es parecido, ¿cierto?, a esto semejante al Hijo del Hombre, simplemente define humanidad. Es simplemente para decir que alguien tiene una apariencia humana. La segunda, y la que a mí me parece más, más probable, es que Juan, siendo el apóstol Juan, se refiere al título escogido de Jesús, uno de los más famosos, el Hijo del Hombre, que en este caso tendría mucho sentido que Juan dijera uno semejante, porque el apóstol conocía la apariencia terrenal de Jesús. Eh, Juan conocía cómo se veía el Hijo del Hombre, y no solamente en su ministerio terrenal, sino también cuando se transfiguró y después de su reacción. Y ciertamente entonces él podía reconocer si alguien se veía parecido a Jesús. ¿Cómo se ve Jesús? Juan dice que, esta figura parecida al Hijo del Hombre estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. ¿Qué significa esto? El vestido hasta los pies es un tipo de ropa que parece, al parecer propia de gente de alto rango y de sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la ropa larga hasta los pies sugiere que hay una limitación en el movimiento. Por lo tanto, esta ropa solamente era factible de que la vistiera gente que no estaba ocupada en labores físicas. Por ejemplo, alguien que trabajaba en el campo eh, no podía vestir esta ropa porque, claro, el movimiento de su cuerpo estaba limitado por vestiduras largas. Ciertamente, para hacer tareas, ¿cierto? Cuando nosotros vemos en esto de hacer deporte, ¿cierto? Nadie lleva una ropa larga hasta los pies. Siempre son shorts o ropa que es cómoda para permitir el movimiento. Por lo tanto, la única ropa, o sea, la única sección de gente o grupo de gente que podía vestir esta clase de ropa hasta los pies era gente que no tenía que hacer trabajo físico. Y eso equivale, obviamente, la única gente que podía darse el lujo de no hacer trabajo físico era gente que tenía un cierto rango, que tenía gente a su cargo que hacía esta clase de trabajo físico, pero los sacerdotes y la gente de alto rango no tenían esta necesidad y por lo tanto podían vestir con ropas largas. Hay una evidencia, de hecho, en el Nuevo Testamento que leyendo me llamó la atención y la recordé, que está en Lucas 20:46, cuando Jesús acusa a los escribas de que a ellos, hablando, ¿cierto?, del honor que le gustaba tener a ellos, Jesús decía: a ustedes les gusta vestirse con ropas largas, ¿cierto? Va en el mismo sentido, les gusta tener ropas que muestran honor y majestad. Por lo tanto, en este caso, la ropa comunica acerca de esta figura de Jesús, honor y majestad. Segundo, esta figura está ceñida por un cinto de oro en el pecho. Esto es un refuerzo de la figura de honor o de un sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los que llevaban cintos o cinturones, particularmente de oro. Obviamente el oro refuerza mucho más esta idea de majestad, de riqueza, de honor,
eh, porque además son los sacerdotes los que llevaban el cinturón en el pecho, a diferencia del resto de la gente, ¿cierto? La gente que se empleaba en los trabajos físicos. eh, la Biblia habla, ¿cierto?, de cuando uno se ciñe los lomos, hablando en el sentido de la Reina Valera 60. Eso es simplemente la cintura, los lomos, la cintura. Pero la gente que no estaba ocupada en trabajos físicos, como o sea, en particular los sacerdotes, nos dice el historiador judío Flavio Josefo, que ellos lo llevaban en el pecho, ¿cierto? Porque el pecho nuevamente había una limitación de movimiento, de, era incómodo. Flavio Josefo nos dice eso en el sentido de que el sacerdote siempre estaba asociado con movimientos majestuosos y calmados en lugar de movimientos forzosos. ¿Por qué? Porque cuando llegaba la hora de ofrecer sacrificios, el sacerdote se cambiaba el cinturón de posición. Entonces, este cinturón en el pecho también nuevamente reafirma el sentido de majestad, reafirma el sentido de honor. Seguimos. Hablando también de esta figura, su cabello y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve. ¿Quiénes son las personas que tienen el cabello blanco? Son los ancianos. Pasa que en Oriente la vejez está muy relacionada con la sabiduría. Así encontramos, cierto, algunos proverbios, porque se hace esa asociación con la experiencia. La experiencia trae sabiduría. Y por lo tanto, alguien que es sabio también tiene honor. Honor y sabiduría. Recordemos que en la profecía de Daniel, Dios mismo está representado con el nombre anciano de días, en el mismo sentido. El honor que hay y en la sabiduría que hay, producto de la edad, en este caso, representando la idea de la eternidad de una multitud de días, eh, que tiende hacia esa idea, hacia la eternidad. Sus ojos eran como llamas de fuego. ¿Qué representan los ojos y qué representa el fuego? Ahí ustedes hay algunas figuras que son más claras que otras. El fuego, ¿cierto? Nosotros sabemos que es símbolo de energía, de poder, y también en la Biblia está la connotación del juicio, eh, de del examen de Dios, incluso el enojo de Dios contra el pecado. Por otro lado, la idea de los ojos. Recordemos que los ojos en la Biblia reciben la connotación de lo que nosotros conocemos, que el ojo es una de las formas más importantes de conocer el mundo, una de las formas más importantes de descubrir el mundo. Recordemos, por ejemplo, lo que dice Jesús en los evangelios, que la lámpara del cuerpo es el ojo. Entonces el ojo representa también descubrimiento o específicamente conocimiento. En este caso, que los ojos de Jesús sean como llamas de fuego, refleja un conocimiento que es penetrante, ¿cierto? Que es un conocimiento que es poderoso, que escudriña o que examina con fuerza. Ahí, ¿cierto? Yo le puse ver Hebreos 4:13. ¿Por qué? Porque la forma en que ese texto termina es que nos termina diciendo que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Ahí me faltó, ¿cierto? Si recordamos la clase pasada, me faltó la B, después del 4:13, B, para que indicar que es la segunda parte del versículo. Pero a eso va, a la capacidad de Jesús de verlo todo o de examinarlo todo con fuerza. Los pies. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno. Aquí la imagen es como compleja porque ahí se juntan tres cosas. Se junta em,
La posición, partamos por decir lo que es el bruñido. El bruñido es un proceso de pulido que se le hace al metal, de tal modo que termina reflejando la luz como si fuera un espejo, termina muy, muy pulido, muy brillante. Eso es el bruñido. Y por lo tanto se combinan tres cosas. Se combina la idea del bronce, que es un metal, ¿cierto? Que representa solidez y representa fuerza. El bruñido, que representa limpieza y luz. Y la posición de los pies, ¿cierto? La imagen de que el bronce no está en las manos ni está en la cabeza, sino que está en los pies, en el sentido de que los pies son el sustento y la estabilidad de una persona, la posición, la, la permanencia, podríamos decir. Entonces nos refleja la idea de una persona o de un ser que es firmemente estable, que es sólido en su posición y que al mismo tiempo también nos entrega esa imagen de luz y de brillo, como de gloria, podríamos decir. Y su voz era como estruendo también de muchas aguas. Eh, Voz fuerte, voz imponente, ¿cierto? Un estruendo es un sonido muy, muy, muy fuerte. Y la idea es que la voz de Jesús es imponente y, ¿cierto? Como solemos experimentar cuando una persona levanta la voz, da una orden. Una persona levanta la voz no es para dar una sugerencia, generalmente es para dar una orden, para transmitir fuerza en sus palabras. Por lo tanto, que la voz sea como estruendo tiene esa connotación de poder y de autoridad en las palabras que esta persona pronuncia. Seguimos. De su boca salía una espada aguda de dos filos. Aquí es, digamos, la importancia de, de tomarlo todo no tan literal, porque ya si lo que era, si los pies de bronce ya son extraños, si los ojos de fuego ya son extraños, la figura de una espada saliendo de la boca sin duda es muy, muy extraña. Pero en el sentido que lo estamos viendo, que es una visión que representa, este símbolo nos dice mucho. ¿Por qué? Porque es una de las ideas más claras que está representada en el Nuevo Testamento. Habla de la calidad de lo que se dice, habla de la calidad de las palabras. Eh, Podríamos recordar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Proverbios, sabemos que el autor de Proverbios habla mucho sobre el poder que tienen las palabras. Y en el Nuevo Testamento eso se aplica específicamente a Dios, en el sentido de que la palabra de Dios se identifica con una espada, precisamente en referencia a la capacidad penetrante que tiene, a la capacidad de discernir y de internarse en lo profundo del ser humano, tiene una capacidad transformadora. Y ahí obviamente tenemos Hebreos 4:12, ¿cierto? Y Efesios 6:17, ambos pasajes identifican la palabra de Dios con esta figura de la espada. Y su rostro, el rostro de Jesús, es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esto también es un símbolo bien, bien interesante y tiene harta riqueza. ¿Por qué? Porque el rostro de una persona, ahí voy a hacer un pequeño... ¿De dónde sacó eso de que el rostro de Jesús habla de energía y de buen ánimo? ¿Por qué? Porque el rostro de una persona en la Biblia tiene un papel súper relevante. El rostro es el espejo, podríamos decir, de la actitud del alma o de la actitud del corazón. Y por lo tanto se vuelve un símbolo o se vuelve un representante del ánimo. Por ejemplo, la Biblia nos dice y asocia, digamos, la apariencia del rostro con estado de luminosidad o estado de posición. Por ejemplo, se habla de que el semblante, que el rostro puede decaer por tristeza, puede estar ensombrecido, cuando palidece por el temor, o también se puede iluminar por la risa.
En el Antiguo Testamento tenemos también ese contexto de que cuando Dios, por ejemplo, hace resplandecer su rostro sobre alguien, cuando Dios muestra su rostro hacia alguien, es una señal de favor, es una señal de que el corazón de Dios está hacia esa persona. En cambio, cuando Dios esconde el rostro, significa obviamente todo lo contrario, significa que el favor de Dios no está con esa persona. Entonces, si quieren revisarle, por ejemplo, referencias sobre eso, acerca de Dios, particularmente en Números 6, 25 a 26 y Salmos 4, 6, por poner algunos ejemplos. Y entonces, en este caso, cuando hablamos del rostro de Jesús, como les decía, es algo súper significativo, porque es un rostro que brilla y que brilla con mucha intensidad, dice, es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Tiene el sentido del sol cuando lo vemos en el punto más alto del cielo y brillando con más fuerza, por ejemplo, en el mediodía, como, como salir en el verano, ese resplandor que a uno lo hace volver el rostro de su fuerza. Esa es la clase de brillo que tiene Jesús en esta ilustración y sin duda entonces nos habla de mucha energía, pero también nos habla de favor, habla de buen ánimo, porque es un rostro que está iluminado, no es un rostro que está ni ensombrecido ni decaído, sino que está iluminado y brillante, una actitud favorable. ¿Qué pasa con Juan cuando ve esto? Cuando dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y aunque caer a los pies es una expresión bíblica que frecuentemente se refiere a la reverencia, ¿cierto? A la acción de postrarse, de estar con el rostro en la tierra, en forma de reverencia, de honor delante de la persona, caer como muerto indica la experiencia de perder la fuerza y la vitalidad, y eso no es algo extraño, sino que al profeta Daniel también, le ocurrió cuando él también contempló su visión. Por ejemplo, Daniel cuenta, quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. No se refiere exactamente a la expresión de reverencia, sino a la pérdida de la energía, de la fuerza humana. Moisés tuvo algo parecido cuando él conversó con Dios en el monte Sinaí, y cuando Moisés le dijo a Dios, te ruego que me muestres tu gloria, Dios le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Aquí voy con todo esto, que este tipo de cosas nos habla de la diferencia que hay de poder, de majestad y de santidad que existe entre Dios el Creador y nosotros, las criaturas. Aunque sea esto una visión, pero lo vemos, por ejemplo, también en, en otras experiencias que cuando hay una cercanía, ¿cierto? De alguna forma, con Dios, en este sentido, el ser humano empieza a captar los efectos de la cercanía del poder de Dios. Si quieren estudiar eso, el tabernáculo o el culto del tabernáculo del templo, en la forma en que los sacerdotes trabajaban y el riesgo que conllevaban, es una muestra de eso. Cuando una persona está cerca de esta manifestación, ¿cierto?, de Dios, eh, la humanidad empieza en cierto sentido a resentirse o empieza a recibir los efectos de esta diferencia de grandeza. Pero ¿qué es lo bonito, podríamos decir? Que con toda esta experiencia asombrosa, ¿cierto? Intimidante que tiene Juan, las palabras de Jesús tienen un tinte al Jesús de siempre, cuando le dice, no temas.
porque lo llama a no tener miedo. Eso es algo que él hacía de vez en cuando en su ministerio. Por ejemplo, Lucas 5:10, cuando le dice a Pedro, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. O en Mateo 14, cuando le dice a los discípulos acerca a ellos, ¿cierto? Que creían que veían una visión de fantasmas, y Jesús dijo, no tengan miedo, soy yo, ¿cierto? Es Jesús siempre tratando de comunicar calma, y en este caso también tiene ese sentido. Y el que vivo, o sea, no temas, para terminar la idea, yo soy el primero y el último. Aquí nuevamente ya hemos hablado de eso, por eso no lo puse. Esta identificación con Dios, el primero y el último, ya hablamos de cuál era el sentido. El primero y el último, y el que estuvo vivo, y el que vivo ahora, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Eh, como en este punto, ¿cierto? Todavía no, la figura no se le llama con el nombre de Jesús propiamente tal. Vimos que cuando hablamos del primogénito de los muertos en la clase pasada, hay solamente una persona que puede calzar con esta descripción, solamente una persona que estuvo muerta, pero que vive y ya no va a morir más, ¿cierto? Recordemos que todos los muertos, Lázaro, el hijo de la viuda, y todos los muertos que resucitaron, ¿cierto? Por ejemplo, por el ministerio de los profetas, no sé, Eliseo, todos ellos resucitaron para volver a morir. La única persona que ha resucitado para nunca volver a morir, hasta ahora, la primera, es Jesús. Entonces, él se está identificando claramente ahí. Y dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y aquí hoy, nuevamente también vendría en ayuda ese tema que le dije del diccionario bíblico. El Hades, el Hades en el Nuevo Testamento, ustedes no van a encontrar la palabra Hades en el Antiguo Testamento. El Hades es el término griego que a veces traduce, la equivalencia que se hace con el Antiguo Testamento es la palabra Seol, corresponde al lugar o al dominio de la muerte. La muerte, ¿cierto?, es un estado, y el Hades es la figura o la forma en que se quiere representar el, el lugar, ¿cierto? La condición de las personas que viven, o sea, que están en el estado de la muerte. Particularmente en el contexto de Apocalipsis, tiene mucho la idea de ser un lugar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Jesús lo representa así, como eso es un algo del cual Jesús tiene las llaves, ¿cierto? Es como si fuera un lugar que se puede abrir y cerrar. Eh, Nuevamente, ¿qué simbolizan las llaves? Llaves simbolizan a la persona que tiene las llaves, tiene la capacidad y tiene la autoridad para poder entrar a un lugar o salir del lugar, y también abrirlo, o sea, eh, partiendo por el hecho de que puede abrir y cerrar. En ese caso, no solamente abrir y cerrar, sino que también, obviamente, así como puede entrar y salir, también puede dejar pasar o dejar salir. En este caso, la idea de que Jesús tenga las llaves significa que Jesús tiene la autoridad y el poder sobre la muerte, que Él tiene dominio, y particularmente que lo puede usar, digamos, para abrir este dominio de la muerte, y si Él quiere, para dejar salir. Eso, por ejemplo, podemos encontrar alguna evidencia de eso en Juan 5, cuando Jesús está hablando acerca de él en tercera persona, está hablando acerca del Hijo del Hombre, y Jesús dice, no se asombren de esto, vendrá el tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, hablando, ¿cierto?, acerca de él mismo en el tiempo del final. Figurativamente no nos dice exactamente, pero dice, vendrá el tiempo cuando, y está hablando de una resurrección venidera total, ¿cierto?
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Para terminar, esta visión nos muestra entonces un contraste entre el estado terrenal y el estado glorificado de Jesús. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande. En este Jesús que Juan está mirando, ya no queda ningún rastro de humillación ni limitación. Eh, Sí, sin duda, Jesús sigue siendo humano, ¿cierto? Ascendió al cielo en forma humana, pero ya no queda en él nada que recuerde, ¿cierto? Su etapa de humillación en la tierra, en el sentido de sus limitaciones, de sus limitaciones a poder. Ahora, todo lo que esta imagen, por ejemplo, nos representaba, era perfección en todo, perfección en conocimiento, perfección en sabiduría, en experiencia, en poder, en autoridad y por lo tanto, no solamente eso, sino que esas mismas perfecciones también estaban acompañadas del sentido de identificar a Jesús con Dios. Solamente Dios tiene la perfección de todas estas cosas. Entonces, este Jesús tiene gloria, una gloria celestial y sin duda se identifica con Dios mismo, comparte la posición de Dios mismo en honor y en poder. Eh, entonces, eso es lo primero que vemos, un contraste, pero por otro lado también vemos una continuidad, porque Jesús no es una persona diferente o de otro carácter ahora que está en el cielo, porque eso lo sabemos por todas las cosas que él dijo y por todas las cosas que él también inspiró a sus apóstoles a entender, porque aún estando glorificado, recordamos que Jesús les dijo a sus discípulos que él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces él se, se anuncia o se anticipa a este estado celestial cuando prometió eso. Entonces él sigue siendo el mismo, él sigue siendo el que estuvo antes y el que está ahora. Cuando Jesús dice, yo soy el mismo que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Es el mismo Jesús. Y dice el autor de Hebreos, eso lo sentencia así. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿A dónde quiero ir con esto para terminar la lección? Es que esto nos lo podemos llevar a una aplicación súper personal para recordarnos que a este Jesús que nosotros servimos, a este Jesús que nosotros amamos, ¿cierto? Le pedimos ayuda, tratamos de imitarlo, le pedimos que esté con nosotros. eh, es uno de nosotros, ¿cierto? Es un ser humano que nos conoce perfectamente a nosotros por su experiencia, pero va un poco en el sentido de una alabanza, ¿cierto? De una canción de Jesús Adrián Romero que dice, no es como yo, aunque es humano, Jesús al mismo tiempo no es como yo, es, eh, es más que un simple ser humano, más que un ejemplo de moral, más que un maestro de sabiduría, es Dios mismo, inmortal y todopoderoso. O sea, vemos aquí la diferencia entre un Juan y un Jesús que a través de estas figuras está mostrando que Él irradia poder y gloria. Entonces, hay una diferencia, hay una infinita diferencia, ¿cierto?, entre nosotros y Dios. Y por lo tanto, recordar así a Jesús nos ayuda a elevar un poco nuestro estándar, ¿cierto? Nos lleva al asombro y nos lleva a la reverencia. Porque sí, sin duda hay muchas personas que consideran a Jesús un gran maestro, un gran sabio o un ejemplo, pero Jesús dijo que era más que esto y la Biblia nos dice que Jesús es mucho más que esto, Jesús es Dios y eso también debe llevarnos a cambiar nuestra forma de acercarnos a Él, a asombrarnos, ¿cierto? Y a contemplarlo y a confiar más en Él. Así que los dejo, ¿cierto?, con esta lección, esperando que les haya gustado la lección. Vamos a seguir después con
Apocalipsis es un libro súper interesante, así que los invito a seguir viendo las clases de la Escuela Dominicana. Así que, como siempre, dudas, consultas, enredos por el WhatsApp. Así que bendiciones chicos y que tengan buenas noches.